Buenas tardes, buen día o buenas noches con todos. Ya nos encontramos por fin en el módulo 4, llegando a la clasificación de los apoyos para las necesidades educativas en el aula. Es importante recordar que para poder hacer esto debemos partir de un diagnóstico. ¿Y qué es el diagnóstico? Aquello que nos permite reconocer las dificultades, las falencias o los vacíos que ciertos alumnos presentan y que a partir de este diagnóstico es todo lo que vamos a construir para las adaptaciones curriculares para garantizar una educación inclusiva. El diagnóstico consta de varias dimensiones dentro del aula, siendo la primera la disposición para el aprendizaje. Esto es decir, el nivel de motivación y compromiso que los estudiantes puedan tener, así como la confianza que tienen en sus propias capacidades. Otra dimensión es el nivel de desarrollo evolutivo, es decir, la parte sensoromotora, la preoperacional, la parte de operaciones concretas y la parte operatoria formal, que está justamente correlacionada al desarrollo y al nivel madurativo, es decir, cuántos años tiene. No es lo mismo un niño que está de 5 años a uno de 7. Finalmente, tenemos lo que son los conocimientos previos, que es esta parte de los conceptos, las habilidades, las destrezas y las experiencias previas que tienen nuestros alumnos. Para poder hacer una adaptación curricular tenemos unos procesos previos que hay que realizar. Entre ellas justamente es la detección de la dificultad que la realiza el docente. El siguiente paso es redactar un informe de detección por parte de los docentes, entregar dicho informe al DECE o al DUAI en caso de no contar con DECE. En la cuarta fase, previo a las adaptaciones curriculares, es determinar la necesidad de adaptación curricular de grado 1, grado 2 o grado 3. Y el DECE convoca a los docentes, tanto titular como el jefe de área, para poder realizar estas adaptaciones. En conjunto realizan la elaboración del DIAC. Una vez completado esto, recibe una aprobación por parte de las autoridades correspondientes. Cuando ya tenemos este día aprobado, se realiza una reunión con los padres de familia para que entregarles el día, que ellos firmen con una carta de aceptación de estas adaptaciones curriculares y, por último, pero no menos importante, el seguimiento por parte del DECE, ¿sí? En el módulo 1 justo hablábamos que para una escuela inclusiva se involucran a todas las personas, tanto alumnos como profesores, pero también si vemos en esta parte están las autoridades y las familias involucradas. Continuando con esto, es importante comprender lo que es el protocolo de detección de dificultades, el CEPA, que está justamente dentro del material de apoyo que podrán ustedes descargarse para que tengan una mayor conocimiento, una guía para poder hacer esta detección. Dentro de las estrategias pedagógicas para el proceso de enseñanza y aprendizaje, es necesario centrarnos en 4 puntos: el acceso al currículum, las metodologías, la parte evaluativa, los objetivos y destrezas con criterios de desempeño. Recordemos que en este capítulo vamos a ir explorando cada una de las necesidades educativas de los estudiantes, asociados o no a la discapacidad. En este caso vamos a iniciar profundizando a mayor manera lo que es la discapacidad intelectual, comprendiendo desde el punto 1 el acceso al currículum, es decir, que para una persona con discapacidad intelectual leve se tiene que contar con material concreto, específicamente para matemáticas, ¿sí? Se puede utilizar ábacos verticales o horizontales, geoplanos, bloques lógicos. En cambio, que para lengua se puede utilizar figuritas de letras. También se puede usar plastilina, letras de madera, que son útiles. ¿Por qué? Porque los niños no solo se van a quedar con ver
o con escuchar, sino que van a poder manipular con sus manos, ¿sí? También es el uso de la tecnología. Recordemos el módulo 3. Ahí hablábamos justo de herramientas tecnológicas que nos van a poder ayudar para que el aprendizaje para un estudiante con discapacidad intelectual leve sea más significativo, ¿sí? En caso de tener estudiantes con discapacidad intelectual leve dentro de su aula, se recomienda o es muy útil contar con un docente de apoyo. En cuanto a la parte de metodologías, eh, como en el apartado anterior menciona, se tiene que impartir un conocimiento concreto, se puede implementar el uso de bolitas, de capas, de materiales. También hay que ser muy didácticos en esta parte y también hay que poder pasar a la parte de semi-concreto, es decir, no solo ya la figura creada, sino también que el niño o niña pueda dibujar para que poder pasar de lo concreto a lo semi-concreto y a lo abstracto. Recordemos que esto se mide bajo el avance de los estudiantes. Creamos la base para poder seguir al siguiente nivel, ¿sí? En cuanto a la lectura y escritura, también se puede utilizar técnicas multisensoriales, es decir, se puede justamente utilizar programas, se puede utilizar softwares educativos para que no solo sea la parte, un solo sentido estimulado, sino que sean todos los sentidos estimulados, ¿sí? Es importante también el rol del docente en cuanto a el mediador, a facilitador de estas tareas que los estudiantes puedan necesitar ayuda, como por ejemplo en la parte de las pruebas. Se necesita también programar actividades que permitan la experimentación. Como les decía, el ábaco, las figuritas de madera, todo lo que pueda generar conocimiento a través de la experiencia. ¿Sí? A través de esto, los estudiantes que tienen esta discapacidad se les facilita la adquisición de conocimientos, ¿sí? Y que con ellos la práctica es lo esencial, ¿sí? Para esto, nosotros como docentes tenemos que dar instrucciones precisas, sencillas, utilizando un vocabulario accesible. Es decir, no vamos a poder hablar como ahorita yo estoy hablando, sino que es necesario adaptarnos al nivel del estudiante. Por ejemplo, queremos que realice una suma de 3 dígitos. Entonces, para poder hacer unas instrucciones más sencillas, lo que podríamos decir es, en esta hoja vas a encontrar unas sumas. Vas a tener que sumar cada uno de estos números, ¿sí? Recordemos, a ver, 1 más 1, ¿cuánto era? 2. 2. Muy bien. Vamos con el siguiente número, el de arriba con el de abajo, ¿cuánto es? Y que el estudiante sea quien poco a poco vaya interiorizando estas instrucciones, ¿sí? No vamos a esperar que los estudiantes estén al mismo nivel que los demás alumnos, sino que vamos a tener que ser muy precisos utilizando el lenguaje lo más sencillo posible, hablando el mismo idioma que los niños, ¿sí? En cuanto a la parte de evaluativas, es decir, a las evaluaciones, ¿sí? Tenemos que, como les mencionaba en la diapositiva anterior, tienen que ser pruebas objetivas con lenguaje sencillo, las instrucciones deben estar segmentadas, tienen que ser cortas y claras. Tienen que calificar también los pasos intermedios de las tareas. Tal vez el resultado de esta operación no sea el correcto, pero porque se equivocó en uno de los 3 números. Entonces, 2 de esos números sí están sumados adecuadamente y el último no. Entonces, voy a medir esas cosas. ¿Sí? Esa parte creo que es importante comprender que los objetivos de criterio de desempeño, al tener una discapacidad leve, no necesariamente se cambian los objetivos de desempeño en cuanto a
destrezas que tienen que adquirir los estudiantes que poseen este tipo de discapacidad intelectual, ¿sí? Ya que ellos pueden asistir con normalidad a la educación ordinaria y desarrollar las mismas destrezas que sus demás compañeros, ¿sí? Ahora, también podemos, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se podría estimular la parte de la atención visual, la memoria, los patrones. Si vemos dentro de cada una de estas imágenes, tenemos material concreto, llamativo, que puede ayudar mucho a los estudiantes que tienen discapacidad intelectual leve para el desarrollo de estas áreas. También tenemos formas de estructuración espacial mediante rompecabezas, generar conciencia corporal y el reconocimiento. Ahora, subiremos un poquito el nivel en cuanto a la discapacidad intelectual moderada. ¿Sí? En esto, en la discapacidad intelectual moderada, nosotros tenemos que hacer letreros a través de pictogramas que ayude al estudiante ya. En cuanto a la discapacidad intelectual moderada, a nivel de acceso curricular, tenemos que comprender que los estudiantes con esta necesidad educativa van a necesitar una guía en sus espacios. Por ejemplo, tenemos que poner pictogramas en la sección del baño, en el comedor, en el bar, las direcciones, dónde está el departamento médico. También dentro de la biblioteca va a tener que existir juegos en formatos de ilustraciones, para que la información que estén dentro de esos cuentos sea asimilada de mejor manera. El uso de materiales concretos también es muy útil en esto. Las metodologías se van adaptando de acuerdo a las competencias curriculares del estudiante. La parte de evaluación es diferenciada, se prioriza las pruebas objetivas y orales, y al igual que el anterior acápite, las instrucciones tienen que ser segmentadas, cortas y claras. Se tiene que calificar también los pasos intermedios, y los objetivos también es justamente dar esta base. Se mide de acuerdo a la base del estudiante y cómo él va avanzando. Es muy importante en la parte de estimulación poder enfocarnos en el tema de reconocimiento, de asociación, el tema de colores, en tema de comparación, en identificar dónde es arriba, dónde es abajo y poder clasificar mediante categorías. Para eso también mostramos aquí un dibujo de unas tapitas que son materiales que nosotros podemos hacer con cosas recicladas dentro del aula que justamente estimula esta sección. Continuamos en la exploración de las distintas necesidades educativas en el aula. En este caso vamos a continuar con lo que sería el trastorno del espectro autista. A nivel de acceso curricular tenemos que comprender que en el espectro autista necesitamos poder utilizar formas de comunicación alternativas, ya sea con tableros de comunicación, BIS, SPC, Proyecto Fresa, para poder, en caso de que también tengan discapacidad motora. Recordemos que en el espectro autista, uno de los principales puntos afectados justamente es las relaciones sociales y la comunicación. Por lo que también la elaboración de pictogramas es una alternativa muy útil para poder orientar a los estudiantes en tiempo y espacio, y así también para anticipar ciertas actividades y cambios. En la parte de metodología, la parte metodológicas, es importante desarrollar conductas alternativas que sean funcionales, que sean útiles, en vez de las conductas estereotipadas que tengan los estudiantes. ¿Cómo se realiza esto? A través de técnicas de modificación de conducta. Utilizando estas técnicas tenemos que comprender que el aprendizaje se tendrá que realizar mediante el modelamiento,
a través de aproximaciones sucesivas que estén encadenadas o que sea un análisis de tareas, ¿sí? Generalmente estas técnicas se utilizan para las actividades cotidianas que los estudiantes tengan que realizar a lo largo de las semanas, en todos sus días, ¿sí? También es importante aplicar los aprendizajes adquiridos en el aula en otros contextos, no solo dentro de los espacios donde, digamos, dentro de las aulas, sino también aplicarlos en el recreo, poder aplicarlos dentro de casa, ¿sí? Y utilizar, hay que fomentar el desarrollo de la capacidad de imitación del estudiante. Esto también lo podemos hacer mediante el juego. A través de esto también le damos mayor experiencias y proponer actividades diversas de acuerdo a cada uno de los intereses y competencias de los estudiantes. También se debe generar situaciones que favorezcan, que fomenten la expresión de sentimientos, la identificación de emociones como la alegría, la tristeza, el dolor, el ya, el enojo, ¿sí? Y cómo reconocer los sentimientos en otras personas. Se podría justamente utilizar en estos casos plantillas con caritas felices, con caras enojadas, con caras tristes, para que los estudiantes que tengan un trastorno del espectro autista puedan ir poco a poco identificando cada una de estas emociones, ¿sí? Normalmente, en la mayoría de estos casos, es necesario realizar algún tipo de adaptación curricular significativa, ¿sí? La parte evaluativa tienen que ser también consideradas aquellas que se utilizan en todas las demás necesidades educativas especiales y las destrezas en criterio de desempeño serán aquellas que vayan acorde a las competencias curriculares del estudiante y las modificaciones realizadas en esto. Es importante poder justamente clasificar colores. Esto es parte de la estimulación cognitiva que los estudiantes puedan realizarse. También diferenciación de colores, ordenar conceptos, seguimiento de instrucciones, tienen que haber secuencias temporales. Debemos enfocarnos en la regulación conductual y brindar seguridad. Continuando con los trastornos del aprendizaje, específicamente en la lectoescritura, debemos comprender que es una necesidad educativa no asociada a la discapacidad, es decir, que esta podría ser transitoria, ¿sí? En estos casos se tiene que contar materiales específicos como letras de lija, silabarios, ficheros de palabras, monosílabas, bisílabas, trisílabas o polisílabas. También se pueden utilizar computadoras portátiles, laptops o tablets. A nivel de metodología, las instrucciones en la evaluación y en el trabajo de clase tienen que ser cortas, precisas, concretas y con un vocabulario sencillo, comprendiendo que aquí justamente la parte más afectada es la lectura y la escritura. Es también importante comprobar de que los estudiantes nos hayan comprendido, ya que al leer a veces no hay un buen entendimiento de lo que los chicos o los estudiantes están leyendo, ¿sí? Es importante, en la parte de metodología también se pueden tener tutorías entre pares para poder leer textos, realizar trabajos en grupos o tareas en clase. También se pueden ofrecer apoyos visuales para la realización de redacciones, colores, imágenes y dar tiempo adicional para poder realizar las tareas y las pruebas. También se puede justamente evitar producciones escritas largas. Como vemos que en estos trastornos del aprendizaje, en el lectoescritor, esta es la parte más afectada. Es preferible sustituir este tipo de actividades por otras que sean de escritura más corta, que se cumplan con láminas, que se complementen con láminas, con dibujos, con algo visual o que se realice con consultas a través del Internet. A nivel de evaluación, es importante realizar pruebas orales en aquellas materias que los estudiantes
puedan presentar dificultades. Si es que la prueba tiene que ser escrita o lo van a hacer de forma escrita, se pueden utilizar consignas cortas, pueden ser justamente situaciones de emparejar, de seleccionar verdadero o falso, pueden ser más pruebas objetivas, ¿sí? En estos estudiantes es clave confirmar que los estudiantes hayan comprendido la consigna, que hayan entendido la lectura, que hayan entendido el enunciado de lo que se va a realizar, ¿sí? Y se recomienda no evaluar la ortografía, ya que justamente esa es la mayor dificultad que presentan los estudiantes. En cuanto a las destrezas con criterios de desempeño, dependerá del informe pedagógico y el grado de afectaciones que presenta el estudiante. A nivel de estimulación cognitiva, es necesario poder hacer conciencia fonológica, que los estudiantes logren escucharse lo que están hablando. Hay que hacer una asociación de fonema-grafema, es decir, cuando estén escribiendo la A, que esté A, B, C, che, ¿sí? Podemos también hacer énfasis en los sonidos inicial y el sonido final, estar muy atentos a la pronunciación, a cómo suena, cómo se mueve la lengua y también a clasificar. Por ejemplo, abeja, ¿en qué casilla va? Labios, ¿dónde iría? Foca, ¿en qué parte estaría? En cuanto al trastorno de aprendizaje de la discalculia, es importante también analizar en qué parte del proceso está. Por ejemplo, si el estudiante no memoriza las tablas, es importante permitir que pueda tener medios de apoyo, por ejemplo, una tabla de Pitágoras, una calculadora. También justamente permitir a los alumnos utilizar calculadora en operaciones complejas y contar con material didáctico específico como bloques lógicos, base de 10, reglas de Q100 y otros que hay. En la parte de metodología se tienen que respetar las tres fases: concreta, semiconcreta y abstracta. Ya habíamos comentado esto. Todo es un escalón. Primero iniciamos con las bases, que es la concreta. Vamos a la mitad semiconcreta y vamos al tope, que es la parte abstracta, para que el estudiante logre comprender cómo son los procesos matemáticos. En la parte de evaluación, es necesario realizar evaluaciones diferenciadas con instrucciones segmentadas. Haga esto y haga esto. Y facilitar una cuadrícula para que los estudiantes no se pierdan y puedan poner una mejor posición a las cifras. A nivel de destrezas y criterios del desempeño, tenemos que considerar que en bachillerato es probable que se realicen adaptaciones de grado 3 debido a que debido a los desfases del estudiante, ¿sí? En este caso es importante modificar los objetivos educativos y las destrezas de acuerdo al criterio de desempeño de cada alumno. A nivel de estimulación, en la parte de discalculia tenemos conteo, como podemos ver aquí, el uso de las manos ayuda mucho, material concreto, nuevamente, algo que los estudiantes puedan tocar, que puedan ver, que puedan manipular. También es importante asociar los números a la cantidad, ayudar a los alumnos a poder clasificar, a poder valorar las posiciones y a organizarlos. Avanzamos con el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. A nivel de acceso del currículum se debe dosificar las tareas y dar más tiempo para la realización de las mismas. Es necesario contar con material didáctico y variado que pueda llamar la atención de los estudiantes. Se recomienda usar relojes para poder marcar los tiempos que los estudiantes tengan en las tareas. A nivel de metodológicas, igual es necesario segmentar las instrucciones y las tareas de manera que el estudiante pueda cumplirla por partes. Es decir, primero realizas esto, luego de esto realizas este siguiente paso y así.
Las metodologías activas como trabajos en equipo, debates, dramatización en proyectos son muy útiles para este tipo de trastornos como es el déficit de atención con o sin hiperactividad y el promover actividades como experimentos, realización de maquetas, dibujos, exposiciones, investigación, cosas que sean más de hacer que de quedarse en un ámbito de reflexión, ¿sí? Los estudiantes que tienen este tipo de trastornos suelen tener una inteligencia más kinestésica, por lo que aprenden más haciendo que, como ya les había dicho, en un ámbito de reflexión. Las evaluaciones también se tienen que calificar por partes, ya que se van a dividir por tareas. La parte de estimulación se puede justamente utilizar estas plantillas que ayudan a identificar, eh, a fomentar la parte de la atención, a clasificar a través de imágenes, a seleccionar el número, como vemos acá en la parte de abajo, igual que están, hay que seleccionar tres tapitas, es material concreto, es material didáctico, es material que lleva a los estudiantes a realizar cosas. Ahora, tenemos ciertos casos de aplicación práctica, donde tenemos el primer caso sería Esteban, que evidencia déficit en todas las áreas. Atención, memoria, percepción, un lenguaje un tanto comprensivo como expresivo, solo emite palabras sueltas, casi inentendibles, no sabe leer ni escribir y se moviliza en silla de ruedas. Las pruebas aplicadas dan cuenta que la edad madurativa está alrededor de 5 años, pero su edad cronológica es de 8 años y 2 meses. Por otro lado, su desempeño conductual corresponde efectivamente a un niño de 5 años, es decir, Esteban se porta como un niño pequeño y se encuentra en segundo de básica. Tómense unos minutos y vamos viendo de toda esta información que vimos antes que podríamos aplicar comprendiendo que si tuviéramos que realizar un día y que esta parte de las escuelas inclusivas es un todo, no solo implica lo que el docente tenga que realizar en el aula, sino que es la escuela, la familia, todo lo que se involucra para poder generar una educación inclusiva real. Bueno, una de las primeras cosas que necesitaríamos realizar justamente es adaptar el aula para que la silla de rueda pueda movilizarse, ¿sí? Al no saber escribir y leer, tenemos que ir, como siempre, desde la parte concreta a las bases, estimar, utilizar materiales que sean concretos, que estimulen la parte kinestésica del estudiante y poco a poco poder generar este lenguaje, ya que si queremos que el estudiante escriba, primero tenemos que hacer la base para que él pueda hablar, puede entender lo que se habla, puede escribir luego, ¿sí? En el caso 2 tenemos a Pepe, que es un niño de 6 años y 4 meses. Recientemente ingresó al tercero de básica, no quiere salir a jugar con sus compañeros, igual tiene poco lenguaje y, no se y solo se comunica con frases sin nexos y con gestos. Según la mamita, no escucha bien. En el aula no comprende ni sigue instrucciones de los profesores ni las tareas las realiza, por lo que es necesario repetir la orden varias veces. Se distrae constantemente y molesta a sus amigos, sus compañeritos de clase. En caso de Pepe, tendríamos primero que descartar si existe alguna dificultad a nivel de oído. ¿Por qué? Porque la mamita reporta que él no escucha bien. Entonces, si él no escucha bien, no nos va a poder prestar atención, no va a tener la confianza para salir a jugar a los compañeros, no va a tener las bases para poder hablar, porque nosotros aprendemos escuchando. Y si tenemos justamente una dificultad en la parte auditiva, todo lo demás se va a hacer se va a ir desestructurando.
Una vez la base ya esté comprendida, si es que Pepe tiene dificultades para escuchar, sería importante primero hablar viéndole directamente a los ojos, vocalizando bien, ver si es que tiene audífonos, si es que no tiene audífonos, sería importante una revisión audiológica para ver si necesita uno, ¿sí? Nuevamente usamos material concreto, material visual para poder instrucciones claras, precisas, recordando que tiene 6 años y que si quisiéramos irlo por la parte de que molesta a los compañeros y no se concentra, tendríamos también que entender que al no escuchar, al no entender, los niños pueden aburrirse, ¿sí? Y que existen ciertas edades que se relacionan o no con un diagnóstico o de TDAH o no, ¿sí? Eso ha sido todo por el módulo 4. Para mí ha sido un gusto poder brindarles más herramientas. eh, Van a tener el material de apoyo para poder continuar con sus aprendizajes y también si existieran alguna duda pueden solventarla a través de esta información adicional.